Gloria a Dios. Glorificado sea el Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor porque Él nos permite llegar a su casa de oración y estar aquí presente para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y también pues le damos gracias porque Él nos permite dirigirnos a su pueblo, a gente que el Señor ha salvado. Alabado sea el Señor, y Él pues confía en nosotros para que le alimentemos espiritualmente. También a nuestros amigos que nos sintonizan fielmente, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, porque tú, Señor, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa de oración. Y gracias, Padre amado, porque tú, oh Dios, quieres y requieres, Señor, que nosotros nos reunamos aquí en tu casa y busquemos tu rostro, tu presencia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hacerlo. Ahora, Padre Santo, queremos pedir la dirección de tu Espíritu para que podamos, oh Dios, ministrar tu palabra y llegar a cada espíritu, a cada alma, a cada mente, oh Dios, de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, y de esa manera, Señor, bendecirlo. Padre, dejamos todo en tus manos esperando tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Voy a pedir ahora a nuestra hermana Francis que pase por acá. Ella nos va a dar la escuela dominical. Bendecido sea Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias Amén. a Dios que ya me siento bien. El doctor ya me declaró libre, que podía salir y que podía volver a mi estado normal. Bendecido sea Dios. Doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Su amor es eterno, su poder incalculable, inmesurable, hermanos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Hoy vamos a estar estudiando la unidad número 3, el Evangelio según San Lucas, y vamos a estar en la lección número 17, la preeminencia del amor. Bendecido sea Dios. Y como usted se podrá dar cuenta, no vamos a estar hablando ya más de la Navidad, porque pues la Navidad llegó hasta ayer, lo que es realmente Navidad, sí. Pero nosotros todavía tenemos el espíritu de la fiesta navideña y vamos a seguir adorando y bendiciendo al Señor por ese regalo tan bello y hermoso que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el libro de Lucas, pero hoy no vamos a estar estudiando acerca de Navidad, vamos a estar estudiando acerca de la preeminencia del amor. Bendecido sea Dios. Aquí tenemos dos porciones de las Escrituras, o la porción completa del capítulo 10 de Lucas, del verso 25 hasta el 42. Y algunas porciones que había que leer en Levíticos 19, del 9 al 19, y Deuteronomio 6, capítulo, verso 4 y verso 5. Ese es el centro de nuestra escuela dominical hoy. Bendecido sea Dios. Pero la lección ¿cómo se dice? Se enfoca solamente en el libro de Lucas. Las porciones es referencia a la palabra de Dios que se repiten en el Nuevo Testamento. Bendecido Dios. Antes de empezar, yo siempre le pido al Señor que esté conmigo, a su Espíritu Santo que me ilumine, que me enseñe y que me ayude. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, yo te doy gracias. Alabo y bendigo y glorifico tu nombre porque tú eres el Dios eterno, el poderoso, el soberano, el gran Dios del cielo y de la tierra, el que merece la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Todos los seres humanos tenemos la obligación de adorarte y bendecirte, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. En este día yo clamo a ti, Señor, que estés conmigo y que estés, si algún hermano llega, si está algún hermano que llegue, Señor, que también estés con ellos, oh Dios. Y los que están escuchando en las casas también. Y yo sé que muchos pues se esconden de todo esto para aprovechar y seguir en la fiesta, pero no importa, Padre mío. Tú a cada cual nos vas a pagar según no sea nuestra obra.
Señor, y conforme sea nuestra fe, Padre mío, aquellos que están enfermos te pedimos que tengas misericordia y piedad de ellos, que pongas tus manos poderosas sobre ellos, que los sostengas y los ayudes y que le des fuerza, y que todo espíritu de miedo y de cobardía y todo espíritu de mala voluntad que se haya levantado, Padre, sea reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Jesús, y que tú traigas liberación y sanidad sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Como le dije, hoy estamos estudiando en el libro de Lucas, el capítulo 10, bendecido sea el Señor, y vamos a estar estudiando desde el verso 25 hasta el verso 42. Así es que hoy vamos a tener una lección muy bonita, algo que el Señor se esmera en que nosotros aprendamos y sepamos. Bendecido sea el Señor, aleluya, Dios le bendiga. Dios la bendiga. Gracias, bienvenida. Bendecido sea el Dios Señor. bendiga, pastor. Dios me le bendiga, hermano. Bendecido ¿Cómo lo Dios. pasaron? Gracias a Dios, bien. Sí. Gracias, Señor, bien. Sí. Amén. Gloria a Bendecido Cristo sea el Jesús. Señor. Así es que vamos a estar viendo esta clase hoy, la preeminencia del amor. Y el texto, la verdad central nos dice: nuestro amor a Dios se demuestra por nuestro servicio a los demás. La gente va a saber si usted conoce a Dios y si alaba y bendice a Dios, como decimos, porque decimos muchas cosas con nuestra boca, pero hacemos muy poco con nuestros hechos, ¿verdad? Pero cuando usted y yo amamos a los hermanos y nos preocupamos por ellos y los ayudamos y le damos la mano cuando ellos necesitan, ahí usted muestra el amor que usted siente por Dios. Porque, hermano, Dios no tiene necesidad de nada, Él todo lo tiene en el cielo. Tiene ángeles, arcángeles, querubines, serufines que lo alaban y lo adoran y lo bendicen día y noche. Él no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos, y nosotros somos los que estamos obligados a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo, a poner su nombre en alto. Bendecido sea Dios. Así es que usted muestra su amor hacia Dios cuando usted lo muestra hacia sus hermanos. Esa es la lección de hoy. Versículo clave, vamos a estar leyendo en Lucas 10, 27. Esta porción, como el Señor resumió los 10 mandamientos de la ley de una manera que en los 10 los hizo 2, ¿verdad? Dice aquí, esto es una pregunta que le hicieron a él, ¿verdad? Y vemos cómo él respondió a esto. Ya mismito entramos al mensaje de la lección, pero él dice así, Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Él unió toda la ley en estos 2 más importantes, ¿cómo se dice? Mandamientos. Sabemos que los primeros 4 tienen que ver acerca de honrar a Dios, bendecirle, alabarle, guardar el día de reposo, honrar a padre y madre, pero el resto es cómo usted y yo nos vamos a comportar con las demás personas. Él lo resumió de esta manera. Bendecido sea el Señor. Así que yo creo que eso está bien claro. Y ahorita pues vamos a entrar un poquito más en detalles. En las metas de la enseñanza vamos a tener, de cada porción aquí, vamos a tener un tema o una meta. Que percibamos la importancia del amor a Dios y a los demás, y que veremos ese amor como el factor motivador de la vida. Cuando usted y yo amamos a la gente, cuando usted y yo amamos a nuestros amigos, aún tenemos que ir más allá, tenemos que amar y orar por nuestros enemigos, hermanos. Esto es así. Así es que cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos cumpliendo la ley de Dios. Bendecido sea Dios. La segunda es, debemos demostrar el amor a Dios y a los demás en su vida diaria. Usted y yo le demostramos al mundo y a nosotros mismos y a los hermanos que nos unimos
en la iglesia y a la comunidad de que nos amamos cuando usted y yo amamos a las demás personas. Y como dice aquí, el Señor le dio una reprensión, ¿verdad? Porque se le decía, oíste que fue dicho, amarás, ¿verdad? Y amarás a a los que tú quieres, y a los que no quieres, pues no te olvides. Olvídate de ellos. No, eso no es así. Él los corrigió y le dijo, no. En el principio, él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le harás daño, no robarás, no levantarás calumnia, no dirás mentiras de ellos, sino lo honrarás, ¿verdad? Y así cuando soy yo, usted y yo hacemos esto, honramos y bendecimos a Dios. Dice la tercera, debemos demostrar amor por todas las personas. Y aquí tenemos que tener cuidado, no, aquí esto no es cuestión de que yo voy a amar a la raza mía nada más, como decimos, de nuestro pueblo, de nuestra nación. Usted y yo tenemos que aprender a amar a todo el mundo. No importa cuál sea el color, no importa cuál sea el idioma, no importa cuál sea la sociedad económica en que vivan, y no importa la educación que tengan. Hermano, usted y yo necesitamos aprender y adorar al Señor de esta manera. ¿Ok? Dice amor por todas las personas, independientemente de la etnicidad, el estatus económico y otras áreas que a veces causan división. Ustedes saben que muchas cosas causan división en nuestra sociedad hoy. Unas son el color, otras son el idioma, otras son la sociedad económica, otras son la sociedad de los educados, y así sucesivamente hay divisiones, y la gente piensa que porque están se encuentran en esta división, ellos son mejores, o podemos ignorar a las demás personas. Y no es así. Dios quiere que usted y yo nos amemos uno a los otros como Él nos ama a nosotros. Bendecido sea Dios. Así es que ahora voy a dar pase a la lección de la Escritura que se encuentra en el capítulo 10 de Lucas, empezando en el verso 13. Si no me equivoco era que le dije, no, el 25. Empezando en el 25, bendecido sea Dios. Empezando en el verso 25 y termina en el verso 42. Bendecido sea el Señor. Vamos a ver cómo hacemos y si podemos leerlo completo. La palabra del Señor lee así. En el verso 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mira, hermanos, un intérprete de la ley era una persona que tenía pleno conocimiento de la palabra de Dios. Conocía muy bien lo que la ley decía. Pero hay personas que a veces quieren, ¿cómo se dice? Pensar que las cosas que ellos piensan, como ellos piensan, tienen que ser como ellos piensan y no como Dios dice que tienen que ser. Y vemos que dice aquí, ¿haciendo qué cosa haré la vida eterna? Heredaré la vida eterna, perdón. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondiendo dijo? Mire, él como conocía la ley, le citó la ley al Señor. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Que muy falto estamos nosotros de esto, porque en estos días usted puede ver quién es su prójimo, ¿verdad? Estos días de Navidad usted puede ver a quién es que usted ama, a quién usted le presta la atención, ¿verdad? Estos días son días de llevarle regalos a la gente, de traerle bendiciones a la gente, pero mire, eso la gente no piensa más que en ellos. Más que en ellos, los demás no existimos, ¿verdad? Nada más que ellos. Bendecido sea Dios. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Y aquí nosotros tenemos algo mucho y grande que aprender. ¿Por qué? Porque no es solamente conocer las palabras, sino es vivirla y practicarla. Bendecido sea Dios. Haz esto y vivirás, dice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oh my God, hermano. ¿Qué persona le vino a hacer una pregunta tan innecesaria, hermano? ¿Y quién es mi prójimo?
prójimos son todos los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Decide así. Pero, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre, y Jesús era tan inteligente y tan sabio, bueno, el Hijo de Dios Altísimo, el que creó el cielo y la tierra, el que es dueño de todo, el oro y la plata, de todo lo que existe en este mundo, ¿cómo no le iba a dar una buena respuesta, verdad? Sí. Él, entendiendo muy bien que él estaba tratando ¿cómo se dice? De esconderse, como que no sabía quién era el prójimo, él le dio una historieta, una parábola, ¿verdad? De manera para que él entendiera muy bien. Escuche cómo dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Nosotros sabemos que Jericó está bien alta y cada vez que la gente sale de Jerusalén, ¿verdad? Tiene que bajar para abajo. Entonces descendió, dice, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esto no es algo extraño. Hoy el mundo como está viviendo, esto es algo que se está viendo diariamente, ¿verdad? Que la gente que se ha empeñado a vivir del cuento, a robar, a matar y a destruir y a hacer las obras del diablo, esto está escampante hoy en estos días. Pero vemos que el Señor Jesús hizo un ejemplo para que usted y yo podamos entender quién es nuestro prójimo. No, porque no. Él sabía muy bien que el hombre sabía quién era el prójimo. Conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Él lo sabía, pero como se hizo el tonto, pues el Señor, William, ayúdale ya. El Señor le tuvo que responder. El Señor tuvo que responderle de una manera con una parábola, una historieta, ¿verdad? Que Él le cuenta. Dice aquí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, ¿verdad? Aquí vemos una causa y vamos a ver qué va a acontecer. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mire, hermano, un sacerdote. Nosotros podríamos decir muchas cosas acerca de esto. El hombre parecía que estaba medio muerto. El sacerdote si iba a ¿cómo se dice? A ministrar, se le iba a ministrar en la sinagoga, él no podía, o en el templo, él no podía tocar a esta persona. Se había una excusa. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Entre una cuestión de vida, la vida de una persona es primero. Y vemos que él pasó de largo y lo ignoró. Dice aquí, los cuales le despojaron, dice aquí, aconteció que descendió, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, mire que está poniendo aquí a los religiosos, a un sacerdote y a un levita. Estas son gente religiosas, gente que conocían la ley, gente que debían de practicar la ley, porque la ley no es solamente para enseñarla, hay que aprenderla, hermano, y hay que vivirla, hay que practicarla, porque no es para que las demás personas oigan, sino para que yo también haga lo que la Escritura dice. Y dice así mismo el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. O sea, que dos personas religiosas que conocían la ley y que sabían lo que se debía de hacer, pasaron de largo. Por supuesto, las dos tenían excusa, si podíamos decir una excusa o pretexto para no tocar a esta persona por la posición que ellos, la posición que ellos ocupaban, no se les permitía tocar personas de esta índole. Pero también nos deja entender que si estaba medio muerto, el corazón de una persona debe de sentir por la vida de otra persona, especialmente cuando usted y yo conocemos del Señor y veamos una persona así, no sabemos si esa persona está a punto para irse al infierno, ¿verdad? Así que nuestro deber debe ser siempre ayudar, extender la mano, recordar que Él puede ser hoy el que está allí, mañana puedo ser yo la que estoy en ese lugar. Y por esa razón es que debemos demostrar misericordia. Dice aquí, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole,
fue movido a misericordia. Y mire que mencionan a un samaritano, una persona que era despreciada por los judíos, una persona que eran judíos que se habían quedado en el reino del norte cuando habían sido llevados cautivos a Siria, y toda esta gente se habían contaminado, hermano, con todas las naciones, y habían tenido matrimonio, y habían mezclado la religión, ¿cómo se dice? La creencia verdadera de servir al Dios verdadero con las creencias paganas, y por causa de esto los judíos los detestaban, los odiaban, no querían saber de ellos. Pero sin embargo, es un samaritano al quien Dios lo mueve a misericordia. Amén. Para que usted vea que Dios no tiene acepción de personas, como Él dice. Amén. Él no tiene acepción de personas. Bendecido sea Dios. Y acercándose dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y me interesa muchísimo esto del aceite y vino. Amén. El aceite significa el símbolo del Espíritu Santo. Amén. Y el vino la sangre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Y Él lo ungió con aceite Amén. Y con vino. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Y poniéndole en su cabalgadura, se bajó de su cabalgadura, de su caballo, o del camello, o del asno, o de lo que él llevara, se bajó y lo montó a él. Y dice que lo llevó al mesón, ¿verdad? Al mesonero, dice. Al otro día dice, y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente lo llevó allí, sino que también cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues es de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Discúlpeme, hermano. Santo Dios. ¿Quién le cree usted que fue? ¿Verdad? Dice aquí, ¿quién crees tú que fue el quién? Pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y escuche, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que él tenía pleno conocimiento de la palabra de Dios y sabía muy bien lo que le contestó el Señor. Y el Señor le acertó la respuesta de él. Pero le dice, pero te falta algo. Porque tú lo conoces, tú lo sabes, pero tú no lo haces. Eso tenemos que aplicarnos nosotros también a nosotros. Nosotros conocemos la verdad, ¿verdad? Y tenemos que practicarla y tenemos que vivirla, no solamente saberla. Y esto es lo que le dijo, haz lo mismo tú también, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo. Y la última porción de esta porción es Jesús visita a María y a Marta. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Hermano, la lección de hoy dice la preeminencia del amor. Aquí nosotros vamos a ver a qué es lo que usted tiene que ponerle más importancia a su vida. Porque nosotros en estos días, especialmente, yo no, porque como yo tenía que estar restringida, estar en mi cuarto, yo no pude salir para ningún sitio, pero todas las personas que pudieron salir por un lado y para el otro, estuvieron fiestando en casa de su familia, estuvieron fiestando en casa de sus hijos, comiendo aquí, comiendo allá, no se contaminaron. Y no piensan que se pueden contaminar haciendo esto, ¿verdad? Pero venir a la iglesia, ni siquiera se han esmerado, ni siquiera pensar que hay que venir a la iglesia. Pero Dios está viendo todo, Dios sabe quién es usted. Usted no, la palabra del Señor lo dice bien claro, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Nosotros vemos que la gente pues piensa que todo el tiempo van a tener una excusa. Pero en aquel día el Señor dice, no hay excusas, ¿verdad? Y aquí vemos a Marta y a María. Y vamos a ver estas 2 personas que representan el mundo de hoy, ¿verdad? Una que le pone atención a Dios y una que solamente le importa las cosas del mundo. Eso es todo lo que vamos a estar viendo en esta porción bíblica. Dice aquí,
Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, sí, y hermano, y mire qué cuestión. El Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el creador del cielo y de la tierra, viene María a decirle, a regañarlo. ¿Por qué no te preocupas de que yo estoy toda tan ocupada? Pues hermano, porque el problema era que Jesús caminaba con sus discípulos, sí, y probablemente estaban los 12 discípulos con él, y también la gente que oía que Jesús iba por un lado corrían tras él. Y si toda esta gente se le metió en casa de Marta y de María, pues de seguro que había un montón de gente y había mucho trabajo que hacer, sí, y es considerable tanto para usted como para mí y como para el Señor de que se le ayudara. Pero él no, ¿cómo se dice? No habló mal de María. Él dice, María ha escogido lo mejor y no le va a ser quitado. Amén. Cuando usted y yo le damos la preeminencia a Dios y ponemos a Dios en alto, no importa cuál sea la situación y la crisis, la dificultad, la necesidad que estemos, la enfermedad, cuando usted y yo ponemos a Dios en alto, Dios toma nota, hermano, Amén. Porque Amén. Dios es fiel. Amén. Él dice que aunque nosotros Amén. Seamos infieles, Él permanece siendo fiel, ¿verdad? Sí, no importa cuál sea la situación, usted siempre debe de poner a Dios primero. Bendecido sea el Señor. Y Él lo dice, buscad el reino del cielo, ¿verdad? Y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así es que muchas veces nosotros pues buscamos todo lo demás. Y cuando estamos cansados, tan cansados de tanto que hemos para ir a comprar esto, para regalarle aquello, especialmente en estos días, para regalarle al hermanito o a la hermanita, al amiguito, quien sea, a mi nieto, a mi hijo, quien sea, a mi esposo o a mi esposa, whatever is the case, ¿ok? Y después cuando venimos a la casa ya nos duelen los pies, no podemos caminar, estamos cansados, y si no hemos comido estamos muertos de hambre, y cuando venimos a ver no le damos ni siquiera las gracias a Dios. Sí, Señor. El Señor está observando y viendo toda nuestra Alabado vida. sea Usted Dios. y yo tenemos que ser ejemplo de lo que hemos aprendido, hemos enseñado y hemos oído. Amén. Bendecido sea Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deje servir sola? Eso es lo último, hermano, que usted reciba a alguien a su casa y después venga a regañarlo, a reclamarle, ¿verdad? Pero que no te das cuenta que ella no me está ayudando. ¿Ah? Escuche cómo el Señor le responde. Respondiendo Jesús le dijo, y aquí está la doble repetición, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así es que ella esperaba que Jesús regañara a Marta, a María, que le dijera, vete para allá y ayuda a tu hermana. Sí. Pero Jesús le dijo, no, María escogió lo mejor. María escogió escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, honrar a Dios, sentarse a sus pies y escuchar la enseñanza, que es lo más importante, que es lo que nos va a ayudar a nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él dice, y lo que ella escogió no le va a ser quitado. Así es que Dios no iba a ir en contra de su palabra, hermano. Dios siempre hace las cosas bien. Esa es la lección de hoy. Yo le voy a dar el repaso que yo tengo aquí de la clase y por eso me detuve en las porciones bíblicas mientras las leía, porque muchas veces pues el tiempo se me va y no me da tiempo. Bendecido sea Jesús. Aquí vamos a estar viendo, Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús a morir por nosotros, por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dice, nuestra respuesta debe ser amarlo a él. Amén.
Amén. Ese debe ser nuestra respuesta a Dios. Mire, hermano, lo que estamos celebrando es lo que Dios hizo. Amén. Este regalo tan grande, por eso es que todo el mundo se emociona tanto con la fiesta de Navidad, porque realmente Dios se despojó de su hijo, su único hijo, para darlo por la humanidad, hermano, para que pagara el precio del pecado y reconciliarnos con Dios. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, Aleluya. amarlo a Él y amarnos unos a los otros. El amor, el factor que mueve a nuestra vida. El amor es el factor que mueve nuestra vida. Podemos desarrollar naturalmente un comportamiento que complazca a Dios. Nosotros podemos desarrollar un comportamiento que le guste, que le agrade a Dios, ¿verdad? Pero eso no es solamente lo que Él demanda de nosotros. Algo que notará la gente es cuando los miembros de una familia se aman. Miren, hermanos, cuando la gente nos observa a nosotros, nos ve como nosotros nos comportamos, estamos juntos siempre, se enferma uno y estamos preocupados para buscar la manera de cómo ayudarlo. Están en una necesidad, yo estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Están mis hijos en una necesidad, o mi esposo, o mis familiares, donde sea, y yo puedo extender la mano, ¿verdad? Eso es lo que nos debe preocupar y de ayudar, para ayudar. En lo que dicen y lo que hacen, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que decimos de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿verdad? De nuestra iglesia, hermano, porque mucha gente, en vez de hablar bien de la iglesia, lo que hace es que hablan mal, ¿verdad? Usted tiene que hablar bien de su iglesia, usted tiene que hablar bien de Dios, usted tiene que hablar bien de sus hijos, usted tiene que hablar bien, hermano, que bendiga, no maldecir, porque maldecir no es hacer una palabra blasfema, es cuando usted y yo hablamos cosas negativas que no le agradan a Dios. Y lo que hacen sobre sus seres queridos, ¿verdad? Él quiere que nosotros, que lo que hagamos y lo que decimos y lo que hacemos con nuestros seres queridos, la gente lo observe, la gente lo vea y pueden decir verdaderamente esta gente conocen a Dios. Hay armonía en ellos. En lo que dicen y lo que hacen sobre sus seres queridos. Nuestro amor hacia Dios y a los demás se muestra de la misma manera. Nosotros no podemos mostrarle a Dios lo que usted y yo no le mostramos a los seres humanos, hermanos. La palabra dice que no podemos decir que amamos a Dios, que no hemos visto, ¿verdad? Y ¿cómo vamos a amar a Dios y aborrecer a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros semejantes? O sea, es necesario que nosotros entendamos que Dios, nosotros lo honramos y lo bendecimos cuando nosotros también honramos a los seres humanos que están a nuestro alrededor. Amén. Es común en el cristianismo que nos preocupemos por querer mejorar nuestras relaciones. Mucha gente sí. Mire, para estos días ahora mismo está todo el mundo pensando, ay, al 1 de año hacer resoluciones. 1 de año, muchos programas cristianos, vamos a tener el ayuno de 21 días, otro de 40 días. Bueno, whatever you can do it. It's good. Yeah. Va a ser bien para usted lo que usted pueda hacer, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante, hermanos. Eso no es lo más importante. Él quiere que usted y yo seamos siempre y busquemos siempre su presencia. Amén. Que no sea más que el 1 del año. Que no sea hacer resoluciones. Haga resoluciones que usted pueda cumplir. ¿Verdad? Que muchas personas hacen resoluciones y ya los 2 días se olvidaron de que se hicieron. Pero a veces cometemos el error o el malentendido de una perspectiva que está centrada en nuestros propios esfuerzos. ¿Se da cuenta? Muchas personas cogen estos días para ayunar porque ellos se piensan que ellos van a vencer al diablo en 21 días y que después ellos tienen fuerza. Mire, hermano, yo le voy a decir, el ayuno es necesario en nuestras vidas. El ayuno es necesario para que esa mente usted pueda ser renovada y usted pueda captar mejor la palabra de Dios. Pero no hace a nadie mejor, ni más sano, ni más salvo. Usted es una disciplina que usted debe desarrollar para el bienestar suyo. Bendecido sea Dios. Amén. Amén. Nuestros esfuerzos no nos llevan muy lejos. Dios se complace cuando lo amamos y amamos a los demás. Debemos estar motivados por
por ese amor y vamos a entrar en esta lección en una pregunta que se le hiciera a Jesús acerca del principal mandamiento y del significado de la ley, ¿verdad? Esa fue la lección de hoy, eso es lo que vamos a estar viendo. Se le hace esta pregunta a Jesús, porque hay gente que se quieren justificar. Este hombre se quiso justificar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y delante de nuestro Señor Jesucristo ningún hombre se podrá justificar. Todos nosotros hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por las misericordias de Dios que son nuevas en cada mañana es que estamos en pie. No es algo que yo hago ni algo que usted hace, sino lo que Dios hizo ya. Bendecido sea el Señor. Ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario que Él hizo, eso es lo que nos hace que nosotros podamos seguir hacia adelante. Dice, por supuesto que la respuesta fue la misma. Ama a Dios con todo tu corazón y a los demás como a ti mismo. Bendecido sea Dios. Entramos en la porción número 1 de la clase, la primera parte, que dice así. Ya yo le di la clase, si vamos a ver, pero vamos a entrar en un poquito más de detalle. Ama al Señor, dice en Lucas 10, 25 al 26. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta fue la pregunta del intérprete de la ley, que conocía muy bien lo que le estaba haciendo pregunta a Jesús, pero que se quiso hacer el desatendido o justificarse delante de Dios. Bendecido sea Dios. Amén. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En nuestro mundo hoy, y quizás la pregunta se haga así, ¿verdad? Si usted le pregunta, si usted va a la gente y le habla del Señor, quizás la pregunta que le van a hacer es esta: ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Verdad? La gente, hoy no nos van a preguntar qué debo hacer para heredar la vida eterna. La gente va a preguntar, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Verdad? Porque si es algo que usted tiene que hacer para ir al cielo. Y la respuesta será la misma. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque sabemos que ahí está cumplida la ley completa. Si usted y yo amamos a Dios y respetamos a nuestro prójimo, está cumplida la ley. Bendecido sea Jesús. Esto abarca la vida del cristiano, de amar a Dios, y se refleja de cómo tratamos a los demás. Así que, usted quiere saber cómo usted vive y cómo usted anda, examínese cómo usted trata a los demás. Esa es el key o el clue que el Señor nos manda. En el verso 25, un intérprete de la ley puso a prueba a Jesús. Esta era una persona que conocía la ley y probablemente fue mandado para sorprender en cualquier declaración que podía ser interpretada como blasfemia contra Dios o la ley. Quizás fue una prueba nada más. No fue una pregunta que realmente vino haciéndose como el que no sabe, sino quizás para tentar a Jesús, para probarlo. Una trampa, poner una trampa, a ver qué iba a contestar Jesús y qué le iba a llevar a los fariseos y a los escribas para que lo cogieran y le llamaran la atención. Bendecido sea Dios. Amén. Dice, su pregunta era muy importante, sí, porque hermanos, todo el mundo debe preocuparse por la salvación. Eso fue lo que Cristo vino. Él vino a salvarnos. Y yo creo que cuando una persona se preocupa, le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es algo que uno debe de ponerle atención. Porque realmente esa persona está demostrando que tiene interés, que tiene necesidad, que tiene deseo, que quiere saber. Pero en este caso, no era el caso de este hombre, ¿verdad? Su pregunta era muy importante. Jesús le responde haciendo otras preguntas, porque el Dios del cielo y de la tierra, que conoce antes de que esté la palabra en nuestra boca, dice la Escritura, Él conoce lo que nosotros pensamos y decimos. Amén. O vamos a decir. Amén. Así es que ¿a quién vamos a engañar? Ajá. Dios no puede ser engañado. No. Su pregunta era muy importante. Jesús le responde haciendo otras preguntas. Forzando hacia el intérprete a pensar cuál sería así la respuesta correcta. Al Señor Jesús responder a una pregunta con otra pregunta
él apeló a la autoridad de las escrituras. Bendecido sea Dios. Amén. Él conocía muy bien las escrituras. Este hombre sabía también las escrituras. Él dice, bueno, pues tú me haces esta pregunta, pues contéstame estas otras. Bendecido sea Dios. Y de esta manera lo forzó a que tuviera que confesar y hablar y decir cuál era la correcta respuesta a su propia pregunta. Amén. Bendecido Amén. sea Dios, Amén. criatura. Dice, vemos a Mateo 22:40. En esto él le responde a estos dos, con estos dos mandamientos. Depende toda la ley y los profetas. Usted puede buscarlo luego en Mateo 22:40 y leerlo. Bendecido sea Dios. Amarás al Señor y a tu prójimo. Lucas 27:28. El escriba que interrogó a Jesús es un ejemplo de la necesidad de tener más conocimiento e intelectual de la palabra de Dios. Mira, hermano, usted y yo nunca sabemos suficiente de la palabra de Dios. Sí. Nunca vamos a saber lo necesario, hermanos. Por mucho usted haya adquirido y haya podido acumular en su cerebro y en su corazón, ¿verdad?, de la palabra de Dios, nunca va a tener la respuesta para todas las preguntas que nosotros vamos a tener que enfrentar, las situaciones y las crisis que podamos enfrentar. Así que lo mejor que hacemos es que metamos nuestra mente ahí todo el tiempo, la leamos, la estudiamos, la practiquemos y nos memoricemos cuanto podamos para que en el momento que la necesitemos, la podamos usar. Bendecido Amén, sea sí, Dios. Señor. Este tenía conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Este conocía la ley, pero no estaba dispuesto a vivirla según todos sus principios. Él conocía la ley, pero Jesús le dijo, cuando Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo, quiere decir que él no estaba haciendo lo que él conocía. Así que usted y yo tenemos que tener ese cuidado, porque podemos saber mucha palabra, podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo practicamos y no lo ponemos en obra, hermano, el conocimiento no nos ayuda. Los títulos no nos van a ayudar mucho en nada si no lo practicamos. Amén. El estudio de la palabra de Dios nos debe de conducir a un cambio de comportamiento. Cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, usted y yo vamos a comportarnos como la palabra del Señor nos enseña y nos corrige, ¿verdad? Y nos dice que debemos de caminar. La respuesta que este diera a Jesús fue acertada. Él conocía lo que decía la ley, pero vemos que Jesús lo exhorta para que la cumpla y la viva. Perdón, bendecido sea el Señor. El Señor Jesús, a nadie el Señor lo puede engañar. Olvídese de que vamos a venir con excusas ante Dios, que las excusas ante Dios no son válidas. No. Ya es tiempo de que como hombres y mujeres que hemos conocido la palabra de Dios, hayamos aprendido a hablar con la verdad y olvidar estar diciendo mentiras y engaños y poniendo excusas, hermano. Es una de las cosas que el Señor dice, que los mentirosos no van a entrar al reino del cielo, ¿verdad? No van a entrar. Y cada vez que nosotros venimos con una excusa para no venir a la iglesia, hermano, ¿cuántas excusas la gente encuentra? Ay, sí. Y por eso es que están enfermos. Sí, sí, Señor. Porque todo el tiempo le duele aquí, le duele allá, le duele allá. Usted tiene que confesar la palabra de Dios y tiene que aprender a vivirla. No es solo conocerla, sino hacer. Así que no basta con saber lo que es correcto. También hay que hacer lo que se nos exige. La palabra Alabado del Señor sea exige Dios. la obediencia. Él dice que la obediencia es mayor que el sacrificio. Y si usted y yo sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, estamos en desobediencia. Sí, Señor. Bendecido Sí, sea Señor. Dios. Dice, en su respuesta, el escriba reflejaba dos pasajes muy familiares. Primero, familiares de la ley. El primero, de Deuteronomio 6, 4 y 5, que se conoce como el Shamá. Oye o escucha, oye Israel. Dios quería que su nación se concentrara en lo esencial de sus mandamientos. Amar al Señor su Dios supremamente. El judío
Hermano, ellos hablan aquí de que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras almas y con toda nuestra fuerza. Pero ellos creían que el alma era el que poseía todos estos atributos que usted podía ser. Vamos a ver qué dice esto aquí. El judío consideraba el alma esencial del ser humano. Se le consideraba que era el lugar del compromiso, de comprensión y las emociones y la voluntad de una persona. O sea, que en otra palabra, cuando se hablaba de que lo hiciera con el alma, estaba diciendo que lo hiciera con toda la esencia tuya, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Amén. Como Sí, dice amén. el mandamiento. Bendecido sea Dios. Amén. Era visto como la esencia de la vida y la personalidad. Amar al Señor con toda el alma significa hacerlo con toda la sustancia del ser. O sea, que todo lo que usted y yo somos, que usted y yo lo declaremos a Dios. Y se lo presentemos a Dios y nos presentemos así a Dios. ¿Verdad? Dice así, del ser. Sin amor, la obediencia a los mandamientos sería un asunto legalista, que es como la mayor parte de la gente vive hoy, ¿verdad? Con el legalismo. Yo hago esto, pues el Señor me tiene que bendecir, el Señor me tiene que multiplicar, el Señor me tiene que usar. No, hermanos. No. Usted tiene que hacer las cosas por amor. Tengo que estar bien. Tengo Hago que- todo esto, tengo que estar bien. Yo hago todo esto, pues yo tengo que estar bien. Por eso que al principio dije que la gente se cree que por los esfuerzos de ellos es que van a lograr la victoria. No, hermano. Aquí no hay esfuerzo que podamos luchar. Sí, hay muchas cosas que hay que esforzarse, que uno tiene que lograr, ¿verdad? En la vida para echar hacia adelante. Pero la vida espiritual, hermano, solo por lo que Cristo, nuestro Señor, hizo en la cruz del Calvario. Bendecido sea Dios. Es un asunto legalista. ¿Verdad? Si no obedecemos a Dios y no estamos en amor, estamos obedeciendo el mandamiento como una forma de la ley legalista. Amén. Bendecido sea Dios. Señor. El amor puede transformar el deber y compromiso verdadero y sincero. Cuando usted y cuando usted y yo amamos a Dios, hermano, lo hacemos con sinceridad. Lo hacemos porque lo amamos, porque Amén. lo queremos, Amén. porque hemos conocido, porque lo poco que hemos adquirido, porque no es que no haya poco ahí, el poco interés que quizás nosotros hemos puesto a la palabra de Dios y a los mensajes del Señor y a la manera que Dios, las ordenanzas de Dios, quizás no hayamos adquirido mucho, pero lo que hemos adquirido de Él debemos demostrárselo siempre con amor. Bendecido sea Dios. Dios quiere que le amemos y que su pueblo tenga gozo. Mire, hermano, el Señor quiere que usted y yo disfrutemos en estos días de esta fiesta. Yo le dije a mi hermano, gócese. El domingo pasado yo de la escuela dominical de arriba, yo le dije, gócese, fieste. Es un momento, es un tiempo para estar alegre, estar feliz. Tenemos que estar agradecidos a Dios porque nos ha dado este regalo tan grande a nuestro Señor Jesucristo, que vino para morir en lugar suyo y en lugar mío. Amén. Y por toda la humanidad, hermanos. Y tenemos razón por qué estar contentos y por qué estar alegres y por qué estar felices, ¿verdad? Tenemos razón de gozarnos. Así que Él quiere que tengamos gozo. La segunda parte de la respuesta del intérprete fue Levíticos 19, del 9 al 19. Aquí Dios hace una lista de cómo se debe de tratar, debemos de tratarnos unos a los otros. Y nos da todas las instrucciones. Usa el estribillo, yo Jehová. En otras palabras, yo soy el que estoy ordenando. Yo soy el que está diciendo que no mienta. Yo soy el que estoy diciendo que no robe. Yo soy el que estoy diciendo que no levantes calumnia. Yo soy el que estoy diciendo que obedezcas mi palabra. Yo, Jehová, Él lo pone de esa manera, ¿verdad? Haciendo responsable a todos ante Dios. Dios nos hace responsable a todo. Debemos de recordar que los mandatos de Dios son más que simples restricciones. Muchas personas piensan que los mandamientos de Dios son restricciones nada más.
son más que restricciones. Sí, señor. Cuando usted y yo los obedecemos, nosotros vamos a quedar satisfechos. Porque, hermano, cuando Él dice que no adulteres, el adulterio causa mucho dolor y mucho sufrimiento en los matrimonios. Sí. Cuando Él dice que no robe, hermano, te puedes librar de ir a la cárcel o de que alguien te mate porque estés robando. Y cuando dice que no mienta, también de la misma manera. Así es que, aunque son restricciones, pero a the end son para beneficio suyo y beneficio mío. Nosotros somos los que nos beneficiamos, dice. Son restricciones, dice. Dios, simples restricciones. Ejemplo, cómo no robar, no mentir, no defraudar a alguien. La esencia de sus mandamientos es positivo. Si cuando usted viene a ver el resultado de cuando usted obedece lo que Él dice, es para el beneficio suyo y para el beneficio mío. Amén. Es positivo. Bendecido sea Dios. Al tiempo que es restrictivo, ¿verdad? Nos restringe de que no hagamos las cosas, pero también vemos los beneficios que tenemos cuando nosotros obedecemos a Dios. Bendecido sea el Señor. Cuando los entendemos, amamos a las personas y las tratamos bien. O sea, que cuando usted trata bien a la gente es porque usted conoce lo que la palabra del Señor dice. Sí, señor. Amén. Cuando usted trata a la gente como si usted piensa que usted es mejor y que usted tiene que estar mirando siempre por encima del hombro y que usted piensa que usted tiene una casa más grande, un carro mejor o joyas o furnitura, bueno, yo no sé. La gente piensa que esas cosas lo hacen muy importante, Sí, ¿verdad? sí. Pero lo único que nos hace a nosotros importante es que somos hijos de Dios y que Él nos ama y que Él quiere que nosotros seamos salvos. Las demás cosas que usted y yo pensemos, hermano, están fuera de lugar. Bendecido sea Dios. Dice, cuando los obedecemos, dice, amamos a las personas y los tratamos bien. No es eso lo que decimos, sino lo que hacemos. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Que muchas personas quieren que sean reconocidos por lo que ellos dicen. Sí. Pero no es solamente hablar, hermano, hay que hacer. Es hacer. La segunda parte dice, ama a tu prójimo. Lucas 10 del 29 al 35. Amén. ¿Quién es mi prójimo? Dice él para esquivarse de la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Hermano, una persona que conocía la palabra de Dios como la conocía él, un intérprete de la ley. Él sabía muy bien quién era su prójimo. Sí. El escriba respondió a la defensiva al recibir el mensaje de Jesús de vivir lo que entendía. Usted sabe que cuando a nosotros se nos regaña, se nos corrige o se nos exhorta, nos duele, ¿verdad? Sí, Especialmente sí, si no sí. estamos obedeciendo a Dios o si es en la familia, cualquier cosa, pues le molesta a uno. Entonces a este hombre se le lastimó la llaga, como dicen en Puerto Rico. Sí. Se le lastimó la llaga, la cortadura, lo que haya Sí, sido. amén. Él se sintió, pero ¿qué me estás diciendo así? Dice, le hizo esta pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10, 29. Jesús le refirió una historia para responder a su pregunta. La enseñanza judía de este tiempo había sido tergiversada. En Levíticos capítulo 19 y verso 18, creo que era 19, verso 18. No, sí, dice, había restringido la obligación de los judíos piadosos, o sea, que ellos habían interpretado la ley de otra manera. Sí. Ellos decían, hazle bien al que te hace bien, Sí, y al que no te haga bien, pues no te preocupes. Pero el Señor dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? ¿verdad? Pero él le dice, él le repite esto, bendecido sea Dios. Y habían restringido la obligación de los judíos piadosos a solo aquellos que merecían su amor y compasión. Que eso está bonito, ¿verdad? Sí. Es muy lindo amar a los que quieren a uno. Pero el Claro Señor que quiere sí. que amemos a los que aún nos aborrecen y que oremos por ellos también. Amén. Jesús lo señaló en Mateo 5:43. Y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. ¿Verdad? Oíste que fue dicho, dice, pero ahora la cosa no es así, ¿verdad? Ahora no es solamente
lo que oíste, sino lo que Él te dice. La palabra del Señor decía que amaras a tus enemigos y que orara por ellos y que los ayudara. Bendecido sea el Señor. Amén. Ok, aquí estamos. Yo estoy para terminar ya. Dice, Jesús refirió una de sus parábolas, el relato del buen samaritano. Lucas 10, del 30 al 35. En esta historia marca un gran contraste. Las dos personas que no cumplieron con el verdadero significado de la ley fueron hombres religiosos, un sacerdote y un levita. Se podía opinar de muchas maneras. La ley no le permitía que tocara a una persona que pereciera muerta. Esto le resuelve un poco la decisión de pararse, pero no ayudar a la otra persona, ¿verdad? De las personas estaba en peligro, la vida de la persona estaba en peligro. Y lo que nos dice la situación es que debemos de darle la mano y restaurarla. Bendecido sea Dios. La persona estaba en peligro. Debieron ayudarlo. Llega en la escena otro hombre, un samaritano, que ya yo le expliqué de dónde es que vienen los samaritanos, le expliqué al principio. Pertenecían a un grupo menospreciado por los judíos. Estos fueron aquellos que quedaron en el norte, en el reino del norte, cuando fueron llevados cautivos a Siria. Los samaritanos se unieron en matrimonio con otras naciones paganas y contaminaron la adoración de Dios, del Dios verdadero. Usted puede ver esa porción bíblica en Segunda de Reyes, capítulo 17, le da toda la explicación. Los judíos los veían como detestables. La acción del samaritano refleja el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo. Un mandamiento fundamental de la ley. El mensaje para nosotros hoy es: la comunidad cristiana debe de ser un lugar de amor. Amén. Debe distinguirse por el amor. ¿Ok? Y esto se mostrará a través de las obras de amor hacia el mundo que nos rodea. Y el mundo testificará del amor transformador de Dios. Y la última parte, aquí estoy. Ve y haz tú lo mismo, le dice el Señor. Quiere decir que tenía el conocimiento. Él sabía todo lo que decía la ley, pero no lo practicaba. Así que no es solamente conocer, es hacer. Bendecido sea Dios. Amén. La pregunta destinada para probar a Jesús se convirtió en una lección para el intérprete de la ley y para todos nosotros hoy. Si no la hemos aprendido, aprendémoslas. Jesús le ordenó a mostrar misericordia a los demás. Esta parábola es importante para el creyente hoy, de que debemos mostrar misericordia a cualquiera que lo necesite, no importa quién sea ni de dónde venga, cuál sea su trasfondo espiritual. Como usted podrá ver, los títulos no significan nada, así que ni el sacerdote ni el levita, con tener tan grandes títulos ante la ley, ¿verdad? Eso era importante. Eso no los benefició. Así que los títulos no benefician a nadie. Benefician cuando usted tiene un buen trabajo que le paga un buen dinero. Por fuera de ahí, usted no puede contar con ellos para dar much. Bendecido sea Jesús. Bendecido sea Dios. ¿Dónde me quedé? Amén. Gracias, Señor. Los títulos. Los títulos no significan dar much. Debemos mostrar misericordia y ayudar a otros para ayudar a otros, que es lo que agrada a Dios. Jesús resumió la ley del Antiguo Testamento como amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás como a nosotros mismos. La ley nos revela el corazón de Dios y su voluntad de tener una relación con las personas, y tiene su raíz en su amor. Usted puede practicar estas cosas cuando usted ama. Bendecido sea el Señor. Y la última parte dice: amor sin distracción. Y aquí estamos viendo la parte de Marta y María, que ya yo le hablé un poco, pero vamos de nuevo a dar ese pasito. Lucas 10, del 38 al 40. ¿Dónde está su enfoque?
Esa pregunta es para usted y para mí. ¿A dónde está nuestro enfoque? ¿A qué es lo que nosotros le ponemos más importancia? ¿Qué es lo que nos mantiene nosotros fuera de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Aquí vamos a ver dos mujeres que amaban al Señor Jesús. Yo dije que presentan al mundo hoy, al mundo cristiano. Una que se preocupa por todo lo que hay que hacer y la otra que se preocupa por lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estar cerca de Él. Bendecido sea Dios. Aquí dice, ¿dónde está su enfoque? La historia de María y Marta proporcionan una ilustración práctica del amor. Marta estaba mostrando su amor en el servir y era verdad, ¿verdad que sí? Yo no voy a decir que Marta estaba mal. Marta recibió al Señor Jesús a su casa, probablemente con sus discípulos y quizás con otra gente más que vinieron a escuchar a Jesús, ¿verdad? Ella estaba haciendo su parte. Pero el problema es cuál es la perspectiva, esa es la lección de hoy. ¿Cuál es la perspectiva, la preeminencia del amor? ¿Cuál es la perspectiva suya? Porque hacer las cosas que Dios quiere que hagamos es lo más importante. Aunque hay que hacer las otras cosas, pero hay que hacer las cosas primero. Dice, el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que Marta estaba mostrando su amor haciendo lo que estaba haciendo, pero no era la preeminencia. No era lo más importante, porque ella pudo haber escuchado el mensaje de Jesús primero y después atenderlo. Sí o sí. Yes. Se podía haber hecho. Dice, pero María estaba pasando tiempo con Jesús, algo que a menudo descuidamos en nuestra vida. Los quehaceres, especialmente de estos días, a mucha gente ni siquiera le dio tiempo ni para leer la Biblia, ni mucho menos para doblar las rodillas. Porque es más importante estar en la tienda comprando, era más importante estar en los teléfonos hablándonos con todos los familiares, ¿verdad? Todo eso es importante y es necesario, pero no puede coger el lugar de Dios, hermanos. Usted y yo tenemos siempre que buscar al Señor. ¿Ah? El tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Pero María estaba pasando tiempo con Jesús, algo que a menudo descuidamos en nuestra vida. Que no, la vida, ajá. Era una costumbre judía de albergar a los viajeros y proveerles alimento y hospedaje. Esto requería tiempo para hacer preparativos preparativos alimenticios, y aunque se nos dice cuántas personas sabemos que Jesús siempre caminaba con sus discípulos, por lo menos tenía unas 13 personas, ¿verdad? María y Marta y Lázaro eran 16, y quizás vino y se añadió 1, 2 o 3 de los vecinos que lo vieron entrar a la casa, y habían quizás unos 20 o 25, así que quizás María por eso estaba turbada, pero mire, hermano, las cosas del Señor son primero. Dice, se trataba de una gran tarea. Esto desincomodó a su hermana Marta. Había mucho que hacer y María se había sentado a escuchar al maestro. Y lo peor, como yo le dije ahorita, lo peor es que usted invite a una persona a la casa y que después que le invite o que ella lo recibió, ¿verdad? Y después venga a reclamarle. Santo Señor, Dios. pero no te das cuenta que yo estoy bien ocupada con todo este montón de quehaceres. Y María está sentada a tus pies. El Señor le respondió como tenía que responderle. Amén. Ella había escogido su mejor parte, la cual no le iba a ser quitada. Bendecido sea Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña, hermano, cómo usted y yo debemos de vivir y a qué es que usted y yo le debemos dar más importancia. Bendecido sea Dios. Se trataba de una gran tarea. Esto desincomodó a su hermana Marta. Había mucho que hacer y María se había sentado a los pies del maestro. Qué bonito, hermano, cuando nosotros reconocemos lo que es lo más importante. A veces reaccionamos incorrectamente cuando no estamos haciendo lo que es más importante. ¿Por qué fue que Marta reaccionó de esta manera? Porque ella no se dio cuenta que lo más importante que había que hacer era escuchar a Jesús. Amén, Señor. Y por esa razón ella actuó de esta manera toda turbada. Fíjese, Marta le reclama a Jesús por María, que le dijera que le ayudara.
esto era incorrecto. Pero ella estaba turbada. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros no le damos el lugar a Dios. Nos turbamos, nos confundimos, todo se nos vira. Aún cosas que podemos hacer fácilmente se nos hacen una etcétera, hermanos. Porque no le damos el lugar a Dios primero. Bendecido sea el Señor. No nos pasa a nosotros así. La respuesta de Jesús que hay un tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y que este es el mejor tiempo. Bendecido sea Dios. Dice aquí, la última porción dice, establezca prioridades adecuadas. Lucas 10 del 41 y 42. Una de nuestras luchas mayores en la vida cristiana puede ser establecer prioridades. Parece que hay más cosas que hacer que tiempo en el día, ¿verdad que sí? A veces empezamos a hacer las cosas y nos quedamos a la mitad de lo que empezamos a hacer porque el día se nos fue. En aquel tiempo y en este tiempo, esto crea emociones conflictivas. Por esa razón fue que Marta estaba en la situación que estaba. Okay. Jesús se responde a Marta con una reprensión en el verso 10:41. Ella permitió que lo urgente, que ella creía que era lo más importante, lo urgente, prepararle comida, se interpusiera en lo que era realmente importante, tener a Jesús, escuchar a Jesús, sentarse a sus pies y escuchar el mensaje. Jesús elogió a María por su elección. Tenemos que tener con cuidado porque hay gente que se ocupa en la obra y que se olvidan del Señor de la obra. Hay muchas personas que están tan ocupadas en la obra del Señor que cuando vienen a darse cuenta no le están sirviendo al Señor. Hermanos, así es que esto parece mentira, pero esto es muy cierto. Bendecido sea Dios. Esta lección nos enseña que tanto como el servicio como la devoción son elogiables. El Señor le gusta que usted haga su servicio, pero también quiere que su preeminencia sea buscar su rostro y su presencia. Bendecido sea Dios. Pero debemos mantener el equilibrio y confiar en Dios de que la obra del reino se hará. Dediquemos tiempo para con Jesús aprender de Él, hermano. Cuando usted dedica tiempo a Jesús, usted va a aprender de Él. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Bendecido sea Dios. Nuestro servicio a Él debe de fluir de una relación con Él. Nuestro servicio a Él, como que usted le sirva, que usted haga lo que usted haga para el Señor, porque usted le ama, porque usted le conoce, porque usted lo tiene dentro de su corazón y usted quiere servirle. Es maravilloso es maravilloso sentarnos a escuchar su voz. Sí, mis hermanos. Dios los bendiga. Obedezcamos la palabra de Dios y acerquémonos a Él. Mostremos su amor a los demás. ¿Verdad? Gracias al Señor que el Señor me dio la fuerza y me dio la ayuda y yo pude hacer la clase y pude terminar. Ya el doctor, para los hermanos que no estén asustados, él me declaró libre ya de la enfermedad. Usted mantenga su máscara, eso no es un problema para mí, pero yo estoy libre. Ya de mí no se va a contaminar nadie. El Señor le bendiga y el Señor le guarde. Amén. Alabado sea Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y bendiga a todos los hermanos que estamos aquí. Solamente quiero decirle una cosa porque debemos entender una cosa, que tanto las dos acciones de las dos hermanas eran necesarias, ¿ok? Porque si nos dedicamos a, como quien dice, a una cosa nada más, después de terminar como dijéramos, pues, una predicación, uno queda sin ánimo, uno necesita el almuerzo, ¿ok? O la comida, así que no, es cierto que el Señor le dijo lo que era. Lo más importante era aprender la palabra del Señor. Pero también tenemos que dar gracias a Dios por las Martas, porque sin esas Martas nosotros, hermanos, estaríamos con mucha dificultad. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta bendición de estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que tú, oh Dios, nos sigas iluminando y guiando de una manera especial. Gracias, Padre, por
todo Tu lo que tú has bendición, hecho por Señor, nosotros. por tu palabra, En el nombre de Jesús. Cristo Jesús, Señor. Tu Espíritu Amén. Santo y por tu Praise the presencia, Lord. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bien. Thank you. Gracias. Thank you, Lord. Aleluya, aleluya. Dios me les bendiga. Nos vemos en unos 25 minutos, ¿ok? Finish.